Eso que ustedes escucharon era el identificativo, no precisamente de Sol Frecuencia Primera. Bueno, el anterior sí era el de Sol Frecuencia Primera de temporada, con las maravillosas voces de Chica Migraña y de Jem. Pero lo que vino después era la voz de, me parece, de Antonio Boza, con el identificativo de Radio Selecta. Esto debe haber sido en los años 80, 1986 para ser preciso. Y el fondo musical era de la película Galáctica, Astronave de Combate. Muy bien, hablando de precisamente tiempos idos, estamos con una nota que estaba pendiente de hace mucho. Se trata de nuestro amigo Paco Bocángel. Paco Bocángel, periodista peruano. Él, la época que nosotros estábamos también en Radio Selecta, 1130 kHz, allá por los años 80, tiempos idos. Habrás estado. Es verdad. Ana Rosa no estaba en aquella época, aún, pero exactamente eso. Sí, ya sé. En aquella época estaba Radio Selecta en el edificio Alejar, que está precisamente en la cuadra 3 de la avenida, de la calle Saco, a la altura de la cuadra 3 de Arequipa, en la calle Saco Oliveros. Pues bien, Paco Bocángel está con nosotros. Vamos a recordar un poco de aquellas viejas épocas y también hablar sobre una denuncia muy particular que él tiene que hacer respecto a la ecología en Caraballo. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido al programa. Sandro, en verdad es un gusto encontrarnos después de tantos tiempos, tantas horas de radio, de música, que ha transcurrido desde aquellos lejanos 80, 86, 85, en que hacíamos radio en Radio Selecta, precisamente aquella radio heroica de 1 kilowatt que en AM que formó don Oscar Artacho Morgado. Así es. ¿No? Que con su programa Pregón Deportivo. Así es. Ya me provocaba con ese fondo de precisamente de Boza, de la voz comercial del Perú, de decir el eslogan: Radio Selecta, tu compañía perfecta. Radio Selecta, tu compañía perfecta. Ahí estaba. Yo recuerdo que había un programa de 3 a 4 de la tarde. Luego venía el programa de Julio Menéndez, precisamente donde yo participaba, que era me parece de 5 a 6, y luego a las 6 de la tarde venía el tuyo, que era Imágenes del 86. Así es, una combinación, un magazine que era una combinación de música, teatro, de entrevistas, reportajes, notas y todo un conglomerado de las cosas inquietas que nos permitía hacer la radio, de esa magia de la radio de antes, que llevaba bastante, fundamentalmente, cultura y bastante entrevista, ¿no?, con respecto a los hechos que sucedían en aquellos momentos. Radio Selecta en 1130 era una emisora predominantemente deportiva, pero tenía programas de variedades en aquella época, como el tuyo, como el de Julio y como otros más que habían ahí, especialmente en las tardes. Sí, definitivamente, o sea, luego había programas de la radio, pero el mío era de concesionario, o sea, yo aprendí allí a hacer empresa. Yo te podría decir que la radio me sirvió para aprender a hacer empresa, porque de esta manera pude salvaguardar lo que yo siempre hasta este momento vengo criticando en las facultades de Ciencias de la Comunicación en la actualidad, que a todos les enseñan a ser tecnócratas, pero muy pocas facultades les enseñan lo básico, que es vender, y vender publicidad, que es lo más difícil, porque tú puedes tener un excelente proyecto en radio, en televisión, en cine o en lo que quieras, pero si no tienes tu pan bajo el brazo, jamás una empresa o una productora te va a tomar en cuenta. Así que, y claro, lógicamente tienes que tener calidad y excelencia, ¿no?, en cuanto al programa. Pero básicamente también es mucho depende de la parte publicitaria que tú lleves pues en tu proyecto, y eso es algo que en las facultades no enseñan: a hacer empresas, a crear medios de comunicación y hacer pues autosostenimiento del mismo a través de las ventas de publicidad, que a algunos les espanta el nombre. Yo he escuchado a muchas chicas que les espanta: ay, no quiero practicar porque voy a vender. Definitivamente con los años, Sandro, he aprendido que la mejor lección que pude aprender en Radio Selecta es esto: aprender a hacer contratos con una maestra inolvidable,
como era la señora Mary Moore, viuda de Sheput. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, claro que sí. Y sí, de ella me acuerdo. Me estás haciendo recordar a muchas personas de aquella época. El Flaco Emerson, también me acuerdo. Claro, el Flaco Emerson precisamente es el que hizo la cuña, o sea, combinaba las voces y les ponía el fondo musical, que es el que has puesto tú en este momento. Así es, de Galáctica. Ahora, dime, me dice precisamente dos aspectos muy importantes que tienen uno que ver con el otro y son contrapuestos. Radio Selecta, una radio de muy baja potencia en realidad para la época. Hoy la ocupa Radio Bacán en una concesión que han hecho con los ex dueños de Radio Inca, pero en esa época era Radio Selecta, una emisora hasta medio perdida en el dial. Francamente te digo, yo no sabía de su existencia hasta la época que llegué ahí, y llegué por mi descubridor, José Salinas Castillo, que tenía su programa en Radio Nacional y antes en Radio Unión, pero que por un azar del destino cayó. Solamente 1 o 2 semanas estuvo en una concesión los domingos en Selecta, y de ahí un día me dijo, oye, vente, necesitamos grabar unas cosas acá el día de semana. Yo fui, y ahí es que ya me quedé, porque conocí los programas que había de la tarde, y ya me quedé por muchos años. Pero a lo que vamos es esto: ¿cómo pudiste o cómo puedes lograr vender publicidad, o podías en aquella época vender publicidad para una radio con tan poca potencia, o digamos tan poco conocida? Claro. Y esto bueno, te puedo decir que es una lección para los estudiantes de ciencia de la comunicación que quieren dedicarse a hacer su propia producción. La primera regla de oro de todo emprendedor, y eso lo tiene que tener en claro toda la gente que está dedicada a ciencia de la comunicación, si quiere iniciar un negocio propio, es originalidad. Tienes que darle un valor agregado, diferente, distinto a tu producto. ¿Tú te acuerdas que en aquella época Pregón Deportivo, y bueno, ese siempre ha sido el mal del país, solamente fútbol y fútbol y fútbol y fútbol? Claro, con la maestría de aquellos maestros como Miguelito de los Reyes, Alcántara, Foster Urtecho, que hacían unos comentarios completamente objetivos, claros y valientes, como fue siempre el estilo del desaparecido Oscar Artacho. Siempre mantenían un nivel, pero los comentarios eran siempre pues de esto, de fútbol, de vóley a lo máximo, un poco de box. Acá hay que acordarse que Pregón Deportivo en aquella época tenía 40 años ya de transmisiones ininterrumpidas, ¿no? Mágicas, tremendas, y que precisamente allí llegó a caer un practicante nuevo todavía, egresado recién de Ciencia de la Comunicación de la Universidad San Martín, que es un servidor, y se buscó un espacio precisamente en los 40 deportes en esa época que estaban registrados en la Federación Peruana, en el IPD, el Instituto Peruano de Deportes de aquel entonces, en donde nadie les hacía caso, ¿no? Nadie los empelotaba, como quien dice. Ahí estaba el tenis, el tiro, el squash, la caza submarina, la equitación, el karate, el judo, etcétera, 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 y tantos deportes que nos han dado glorias, o son de por sí curiosos. Entonces nosotros íbamos y nos buscamos un espacio, un lugar precisamente en esas transmisiones, en donde nosotros llegábamos con una transmisión hasta de ajedrez. Entonces ese es el espacio original, y precisamente a raíz de eso nace el programa que yo tenía, en donde combinaba aspectos deportivos, aspectos del teatro, por ejemplo, que nadie se hablaba. Nosotros hemos llegado a gente del teatro, gente de Yudascan, gente de Lertora, por ejemplo, cuando empezaban pues las actividades de aquel entonces de la Alianza Francesa con los festivales de teatro de Lima. Entonces llevábamos a los actores en vivo al programa y los hacíamos recitar una parte de su diálogo para atraer la atención de la gente, y eso le da una característica especial, diferente, distinta al programa, y por lo cual teníamos nuestros auspiciadores que precisamente estaban ligados a ese mundo, y nos decían acá, oye, qué bien Radio Selecta, qué bien Pregón Deportivo, que le da un espacio a estos deportes o a estas actividades que nadie le da espacio en las radios. Pero Paco, ¿cómo hacías para que, tienes un buen producto, un buen programa, ajá, pero cómo hacías para convencerlos cuando te decían, oye, pero esa radio yo no la conozco, no es Radio Mar, no es RPP, no es una emisora conocida?
Claro, es que precisamente nosotros lo que hacíamos es presentar el producto, la calidad del producto y hacer que la gente se identifique con el producto que tú tienes, por más que sea una radio de 1 kilowatt. Si tú sabes que el programa es bueno, diferente, distinto y tienes fe en lo que estás haciendo, pues entonces adelante, avanti, porque es diferente, es distinto. Claro que lo encuentras siempre, no vas a poder competir pues con grandes emisoras de altos presupuestos, pero una producción tuya que tenga esas características siempre va a encontrar un público que le guste esto. Tú recordarás que también teníamos con Alfredo Camba y con Lenny Ledesma, el ahora doctor Leonardo Ledesma, un programa que se llamaba Los Beatles, una gira mágica y misteriosa los días sábados. Así es. Ese programa resultó ser emblemático y bueno, a pesar de tener nosotros 1 kilowatt, nosotros teníamos una amplia sintonía, los teléfonos no dejaban de sonar, porque hacíamos un programa acorde a 3 generaciones de oyentes de todas partes de Lima, indistintamente. Entonces teníamos la calidad, teníamos el sonido, teníamos las primicias que tenía Lenny, entonces eso mantenía el interés de los oyentes, siempre mantener el interés de ese tipo de oyente. Si no puedes competir contra los grandes, pues simplemente crea un producto nuevo, crea un producto diferente y véndelo con toda fe y con todo entusiasmo, ¿no? Y eso nos mantuvo, tú sabes muy bien, muchos años, ¿no? 85, 80, empezamos en el 84, terminamos creo el 86, el 87, ya por el cambio de administración y otros proyectos ya que teníamos en la vida. Pero ese ha sido siempre mi norma y yo le agradezco mucho a la gente de Radio Selecta, de Pregón Deportivo de aquel entonces, el haberme brindado la mejor escuela, porque la universidad, si bien estuvimos en la universidad tiene esas limitaciones de la práctica y de la construcción de un liderazgo en lo que realmente quieres hacer como novedad y distinto a lo que hagan los demás. Una norma de vida que la he mantenido hasta ahora en la revista que mantengo acá en Lima Norte, por ejemplo, que se llama Contacto, ¿no? Que es la única revista que se imprime en cuché a color, ¿no? Pero que tiene una forma distinta de distribución, ¿no? Trabajamos no con los distribuidores, trabajamos con los canillitas, con los dirigentes de los canillitas, y el valor venta de una revista tan cara que debería costar entre 6 y 7 soles, tú sabes que acá en los conos no se puede pagar ese precio. Entonces nosotros lo hemos reducido a 1 sol. Y aún así ese sol lo donamos a los canillitas, a los vendedores de diarios. Y nos mantienen el formato semitabloide, lo mantienen junto con los diarios más importantes de Lima. Es decir, y con noticias pues de acá, de Lima Norte, ¿no? De Lima Norte para Lima Norte. Y eso ha marcado una pauta, una diferencia, una distinción que ya nos ha mantenido hasta el número 87 en donde estamos actualmente, y pretendemos llegar a mucho más porque el sistema ha funcionado y podemos expandirnos quizás hacia otros distritos. Muy bien, acá Ana Rosa te va a hacer una pregunta. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bocángel. Francisco, dime nada más. Oh, ¿cómo estás? Bueno, hace un momento mencionabas de que en la época en que trabajaban en Radio Selecta, la forma en cómo pudieron vender las producciones fue precisamente por la originalidad, lo cual me parece muy importante y me parece que es lo que siempre debe prevalecer en un programa, ¿no? Para poder lanzarlo, que sea precisamente original. Ajá. La situación es que actualmente existen las corporaciones. O sea, antes, por ejemplo, podías competir contra una radio que era grande, pero ahora existen las corporaciones que tienen varias emisoras juntas que suelen vender la publicidad de manera grupal, ¿no? Es decir, le venden para una emisora y además le regalan entre comillas lo que dicen, ¿no? Para las demás emisoras más menciones, en fin, llenan todas sus radios, la venden con un mismo auspiciador y se llevan como le suelen llamar la mayor parte del pastel publicitario. Y se da que las demás emisoras pequeñas son las que están desapareciendo, ¿no? O sea, las emisoras independientes que habían antes en mayor cantidad, poco a poco han ido desapareciendo porque les ha sido difícil
competir contra las demás, a pesar de tener sus ciertos auspiciadores fieles que precisamente auspician sus programas por lo que tú mencionas, por la originalidad del programa, por lo diferente al resto, porque también es otra, ¿no? O sea, estas grandes corporaciones tienen producciones que de original tienen muy poco, generalmente son lo mismo en todas, cambias de emisora y todas pasan lo mismo, ¿no? Claro. ¿Ya? Y no ocurre eso pues con las emisoras independientes que generalmente tratan de mantener sus programas de manera original, pero se han ido cerrando, o sea, han ido desapareciendo, las han ido absorbiendo estas corporaciones. Y quizás esa sea la razón por la cual actualmente muchos jóvenes al momento de salir, aparte de que efectivamente no les enseñan en una universidad esa parte un poco sombría de cómo es poner una producción al aire, se sienten desanimados y huyen a lo que es la venta de publicidad porque piensan pues que les va a ser difícil, ¿no? Poder vender si encima no encuentran, además de eso no encuentran una emisora independiente para poder hacerlo, porque vas a una emisora independiente y lo que quieren es venderte la hora. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cómo se podría luchar contra eso? Me dijiste tu nombre, Rosa, ¿no? Ana Rosa. Ana Rosa. Supongo que tú eres egresada de Ciencia de la Comunicación, ¿o estás en ello? No, sí, también soy egresada de Comunicaciones. Ya, entonces, bueno, aquí hay un tema muy importante. ¿Has escuchado el eslogan? Yo siempre le digo acá a los colegas, porque hay un montón también de revistas, periódicos en Lima Norte, en Lima Sur, en el centro, diferentes tipos de medios de comunicación, pequeños, simples, sencillos, bien artesanales, diría yo. Y bueno, el tema es que no te olvides, Ana Rosa, no te olvides, Sandrito, que estamos en una sociedad de mercado. Esta es una sociedad... no sé quién en la universidad no pone los puntos sobre las IES, y realmente estamos en una sociedad donde el más grande come al más chico, y el pez grande se come al chico, y así por el estilo. Yo recuerdo que las corporaciones que tú mencionas han existido siempre, de nuestra época, Sandro. De nuestra época existían las corporaciones, estaban los Maldonado, recuerdo con Radio Star, ya se formaba el grupo RPP, pero no había corporaciones que copaban todo el dial, ¿no? Claro, efectivamente, no existían las corporaciones que coparan todo el dial. Pero la pregunta es, si la ley te lo permite, si la ley te lo faculta, y si la ley hace que tú puedas absorber una compañía en una sociedad de mercado, que puede ser en Estados Unidos, Colombia, Ecuador, no sé, donde sea, el grande siempre va a copar todo lo que pueda copar en cuanto a la calidad o al estilo que tiene. Lo que se ha dejado hacer es la radio tradicional, la radio el medio de comunicación que sirva como precisamente un vehículo de cultura, ¿no? Y nos han masificado, ¿sí?, el cerebro, pero al margen de la y que se viven las consecuencias. Por ejemplo, gente que no conoce ni siquiera quién ha sido Abimael, los jóvenes sobre todo. Entonces se refleja eso en la sociedad. Sin embargo, la gran responsabilidad de los medios de comunicación está allí. Eso en cuanto al factor ético, pero en cuanto al factor comercial, están perfectamente facultados para absorber y poderlo hacer. Contra eso, lamentablemente, tú tienes que esforzarte mucho más y tienes que presentar un producto original, un producto nuevo, un producto novedoso, y creer en él y empezar a desarrollar y a perfeccionarte también para usar las mismas armas que usan estas corporaciones. Por ejemplo, en el tema distribución, en el tema calidad, en el tema tener impecable tu transmisión o impecable el medio de comunicación que presentas, cosa que de alguna manera tienes que encontrar un nicho de mercado. Definitivamente, tú tienes que encontrar un nicho de mercado. Yo lo he encontrado en Lima Norte, donde técnicamente no tengo competencia. Y allí estoy, fajándome duro, y claro que cuesta un montón. Pero ¿sabes qué cosa? No hay que pasar tan en alto ese tema fundamentalmente de las ventas. Lamentablemente aquí, y ya lo he visto a nivel en Lima Norte, en los conos, hasta en la de misma Lima, no se le forma al alumno en esa faceta
tan importante que en otros países como Colombia, nomás por mencionar algunos, sí se forman y hay hasta escuela de ventas. Allí, por ejemplo, a las vendedoras no se les dice vendedoras, se les dice asesoras comerciales, porque desarrollan toda una profesión de las ventas y de la colocación y posicionamiento de un producto. Entonces, si tú tienes la idea, pero no tienes el personal, y de eso, por ejemplo, yo adolezco de años, la formación de un equipo de ventas profesional, porque aquí en el Perú no hay escuela de ventas, ya que no te lo enseñan en la universidad, no te lo enseñan en el instituto, entonces te botan con un producto más a la calle, y por eso vienen las frustraciones que decía Ana Rosa, precisamente por eso. Por eso cuando tú tienes un producto original, pues tienes que demostrarle y enseñarle al mundo que tú puedes lograr conseguir auspicios en base a que tú también puedes llegar a ese nicho de mercado. Quizás no sea pues a nivel nacional, quizás no sea como estos grupos tan grandes, pero ahí está, por ejemplo, Radio Comas, que te podría decir un ejemplo por tomar Lima Norte. Radio Comas es una radio pequeña comparada con otros. Entonces otros no puedes decir eso que también dice, oye, pero esa radio nadie la escucha. No te podría decir que no la escucha. Radio Comas se escucha. Por decirte un ejemplo de una radio X, dice, claro. Oye, pero esa radio nadie escucha. Pero sin embargo tiene sus auspiciadores y tiene su público. No, te hablo en general de alguna radio. Te dicen, oye, ¿por qué no tienes un programa en radio tal, radio X? Pero dicen, pero esa radio nadie le escucha, esa M, nadie escucha eso. Claro. ¿Qué tan cierto? Pero por ejemplo, si tú presentas un programa original que nadie se ha hecho y tienes un alto nivel de público, entonces la radio no la podrán escuchar, pero a ti como concesionario sí te escuchan. ¿Me entiendes? O sea, tú haces la programación de la radio, tú vas copando, igualito como vas copando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, no sé, debido a la calidad de tu producto. No, es algo que no he visto en las producciones independientes. Casi las producciones independientes han desaparecido completamente. Este diálogo, por ejemplo, no lo podríamos tener en una emisora comercial, digamos. Como que se han migrado al internet, lo que nos ha pasado ya desde hace bastantes años. Claro. Pero por ejemplo yo te doy una idea que no sé si la están aplicando en Frecuencia Primera, así agarra las ideas de este viejo comunicador en el aire. Hay un tema, por ejemplo, y eso lo podrán desarrollar los expertos, que yo no soy experto porque la internet en mis tiempos no había, tú lo sabes muy bien, en nuestra época no había celulares y todavía creo que la internet era incipiente. Entonces, Sol, comunicación. Ahora que están perfeccionados los temas, Frecuencia ¿por qué, por ejemplo, yo tengo una idea de enlazar la transmisión que hacemos comprando horas de radios independientes? Y a la misma hora, en el mismo momento, enganchar la transmisión que estás haciendo por internet a través de 4 o 5 radios comerciales que tengan concesionarios a la vez. Comprar el espacio y establecer, o sea, tu mismo programa sale en 4 o 5 radios. Esto me lo dio una idea un amigo que transmitía en el Cusco y una radio comercial en Piura pasaba toda su programación, que era excelente, ¿no? Entonces esto podría ser una cosa novedosa, por ejemplo, ¿no? Te lo pongo ahí para que lo analices. Entonces, siempre presentando cosas nuevas, novedosas, siempre hemos estado creando un estilo en los medios escritos ahora, pues donde estamos abocados, ¿no? Ahora, Paco, nos mandas una nota de prensa muy simpática, muy interesante y preocupante también de este problema que ha ocurrido en Caraballo, este atentado ecológico. Cuéntanos sobre el tema de Pueblo Viejo. Sí, bueno, el tema comienza en el año 1995, en que la familia Chávez, una familia que está ubicada en la parte de Chacras, de Caraballo, hay que recordar que Caraballo es el distrito más antiguo del Perú. Entonces ese señor tenía 6 hectáreas y 5 de ellas las alquila a una empresa fabricante de compost y que trata residuos sólidos, hasta residuos peligrosos de hospitales, que se llama Ingemedios. Esta compañía lo convence al anciano Chávez, al cabeza de familia, y le alquila por 5 años las chacras. La cuestión es que al primer año y medio la empresa le había hecho firmar una cosa que no se había dado cuenta él, afirma,
de que, bueno, él tenía que presentar un título de propiedad porque ese terreno todavía no estaba con título de propiedad, solamente tenían posesión, y la empresa se hizo del terreno y jamás volvieron a salir de allí. Entonces comenzaron a fabricar ese compost, pero ese compost, que es para la agricultura, es un botadero inmenso de basura que se procesa con basofia, con restos de verdura, con restos que de lo más inimaginable. Entonces eso se combina y bueno, eso es lo que forma el compost que usan allí en este lugar. La cuestión es que cerca allí están las famosas urbanizaciones que están creándose por Paz Centenario y todo lo demás, Villa Cruz, Santa María. Y cuando cambia el viento, que usualmente es en las tardes o al mediodía, la pestilencia que se va hacia esos lugares es insoportable. Además está decir que la familia Chávez está tratando de que devuelvan el terreno, de denunciar este atentado ecológico, porque su chacra se puede ver desde Google Maps y se puede ver un punto blanquecino, un cuadrado blanquecino que viene a ser las 6 hectáreas. Esta empresa, dado su poder económico, dado que recicla todo el material de la poderosísima Kimberly Clark, en donde el 90% de los medios de comunicación masivos tiene publicidad con esta empresa, entonces se cree con demasiado poder y no hace caso, no tiene permiso de la municipalidad de Caraballo y solamente pues hace y deshace allí en esa zona. La municipalidad de Caraballo se ha visto atada de manos porque la licencia se lo dio la municipalidad de Lima. Afortunadamente la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, al parecer va a cumplir su palabra con el pueblo de Caraballo, no renovándole la licencia a Ingemedios, que viene realizando pues todo un estropicio aquí en la zona denominada del Pueblo Viejo. Eso es fundamental. Se ha emitido ya una decisión del subgerente de Medio Ambiente, Carlos Augusto Albarracín, el 29 de febrero de este año, en donde declara improcedente la solicitud de autorización de operador. Una vez declarada improcedente, no sé si Ingemedios, me imagino que apelará, ¿no? Pero definitivamente pues la municipalidad de Caraballo ya puede actuar y de una vez cerrar este antro con la ayuda de la municipalidad de Lima, porque esta zona realmente se ha vuelto un lugar insoportable para vivir. Es increíble que hasta este momento han pasado, te digo, de 2005, estamos 2012, ya el contrato ha vencido y la zona y el campo ha quedado completamente destruido. Si las imágenes pudieran transmitir olores, sinceramente, Sandro, esto sería terrible. Paco, muchísimas gracias por habernos acompañado acá en Extremos, episodio 190, acá en Sol Frecuencia Primera. Y dime, ¿cómo te pueden ubicar? Tienes, creo, un site que es... ¿cuál es tu página? Nuestra página es www.revistacontacto.wordpress.com. En verdad es un blog, ¿no? www.revistacontacto.wordpress.com, que es donde están los principales artículos de nuestra página. También al correo con-tacto@hotmail.com, ¿no? Listo. Muchas gracias, Paco, y hasta una nueva ocasión de compartir contigo tan interesantes consejos que nos has dado y por supuesto esta noticia importante que los demás medios, colegas, no la transmiten, pero nosotros sí lo hacemos acá en Extremos. Ok, muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones. Muchas gracias. Una vez, un abrazo, gracias. Adiós. Bien, Paco Bocángel estuvo con nosotros en Extremos, en Sol Frecuencia Primera, que sobrevive a lo largo del tiempo.